Muy buenos días, amada iglesia. El Señor les bendiga. Vamos a dar gracias una vez más y a pedir al Señor por algo puntual. Y comenzamos en esta mañana. Buen Dios, seguimos dándote gracias. Gracias porque creemos que podemos clamar y suplicar a ti por todo lo que acabamos de mencionar, porque tú dispongas nuestra mente, porque tú abras nuestros corazones, porque tu palabra sea fielmente expuesta. Gracias, Señor, por recordarnos esas verdades tan preciosas por medio de los cantos. Gracias por edificar tu iglesia, Señor, por medio de cantos a tu gloria. Gracias por esta mañana reunirnos como iglesia para adorar tu nombre de una manera muy especial. Padre bueno, continúa asistiendo a esta tu iglesia Redención Gratuita en Jesucristo. Y quisiéramos suplicarte por un asunto muy puntual en esta hora. Y es que tú ayudes a nosotros, los miembros de esta iglesia, los que asistimos esta hora acá, a que cada uno cumplamos nuestro deber de una manera muy puntual. Que el que predica, predique fielmente, como para ti, como delante de ti. Y los que escuchamos, que también cumplamos nuestra responsabilidad de escuchar tu palabra anunciada y proclamada. Ayúdanos a no considerar el medio por el cual tú traes tu palabra en esta mañana, que podamos ver simplemente la pureza de tu palabra expuesta, considerándola por medio de tu Santo Espíritu, y que de esa manera tu iglesia sea edificada sin impedimentos, sin tropiezos, Señor. Ayúdanos a todos y cada uno a cumplir nuestro deber y nuestra responsabilidad. Gracias una vez más te damos en el nombre de Cristo, nuestro gran Rey de Gloria y Redentor. Amén y amén. Vamos a estar examinando en este tiempo Santiago 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La última vez que nosotros estuvimos considerando la carta de Santiago, terminamos mencionando que la única manera en que Dios perfecciona nuestra perseverancia en la vida cristiana es a través de las pruebas. Esa fue la idea final que consideramos unos domingos atrás. Si decidiéramos considerar nuestras vidas de fe como una competición en la que resulta muy importante, imperante, terminar bien, la lección entonces se resume a que es necesario y es urgente terminar bien a pesar de las pruebas, porque estas no van a faltar en nuestras vidas de fe, en nuestro andar de fe. Hay una entrevista que le realizaron a George Mueller, el creador de los orfanatos, hace 2 siglos atrás. El alemán George Mueller, él respondió lo siguiente cuando le preguntaron si las pruebas en su vida habían cesado. Esta pregunta se le hicieron casi al final de su vida. Y él respondió: mi fe sigue siendo tan probada como siempre, y mis dificultades son mayores que nunca. Además de nuestras obligaciones financieras, constantemente tenemos que encontrar ayudantes apropiados y ubicaciones apropiadas para los cientos de huérfanos que constantemente salen de aquí. Además, con frecuencia nos vamos quedando con pocos fondos. Apenas la otra semana casi habíamos agotado nuestras provisiones. Junté a mis queridos ayudantes y les dije: oren, hermanos, oren. E inmediatamente alguien nos envió $500, luego 1,000, y en pocos días llegaron 7,500. Pero siempre tenemos que estar orando, siempre creyendo. Dice Müller: oh, es bueno confiar en el Dios viviente, quien ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. Espere grandes cosas de Dios y grandes cosas tendrá. No hay límite a lo que Él puede hacer. Y termina diciendo Müller: alabanzas por siempre a su glorioso nombre. Alábele por todo. Lo he alabado muchas veces cuando me ha enviado 10 centavos.
y lo he alabado cuando me ha enviado $60,000. Müller se constituye en un ejemplo bien preciso de lo que es esperar en la obra que Dios quiere realizar en nuestras vidas por medio de las pruebas. Ser perfectos, cabales, maduros, completos en Cristo nuestro Señor. Ese es el propósito del Señor. La intención de la paciencia, si quisiéramos personificar a la paciencia. La intención de la paciencia, término que intercambiamos la vez pasada por perseverancia, para una mayor comprensión. La intención de la paciencia, de la perseverancia, es brindar un resultado pleno. No se conforma con menos. La paciencia, la perseverancia, cuando trabaja en ti, no se conforma con menos. Y eso es lo que quiere resaltar Santiago ahora que llega al versículo 4 de la carta que estamos considerando. ¿Cómo vas con la tarea? Van 4 textos nomás. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahora cuando llega el versículo 4 dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es como que Santiago brinda una instrucción desde el versículo 1 al 3 y ahora dice algo así como que, pero falta esto, más tenga la paciencia también todo esto. Vamos a analizar el texto detenidamente y nos vamos a ir valiendo de algunos ejemplos para entonces intentar considerar o captar mejor la esencia de lo que Santiago quiere enseñarnos acá. Nuestro primer punto en esta mañana lo he titulado La plenitud de la paciencia, centrando nuestra atención en la primera frase del versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa. Mientras que avanza en su exhortación inicial, Santiago desea que los lectores no pierdan de vista en ningún momento ningún detalle en el ejercicio de fortalecer su carácter por medio de la paciencia y la perseverancia. Es por eso que cuando él les aclara lo que deben saber que la prueba produce, ¿sí? Aprendíamos en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora va a conectar ese versículo 3 con el versículo 4 por medio de la palabrita más. Más. Esa pequeña palabrita brinda la idea de que el asunto no termina allí. Hace falta algo más. Está bien lo que sabes hasta ahora, pero ahora entonces añádele esto o súmale esto más a lo que ya sabes. ¿Qué es eso? Bueno, que la paciencia tenga su obra completa, que finalice lo que ha empezado. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Acaso la paciencia va a coger un buen día y va a decir, no, yo me cansé de trabajar con este individuo y me voy, y nos abandona? ¿Y por eso no termina la paciencia su obra? O de pronto significa que en alguna medida podemos nosotros impedir la obra que el Señor quiere llevar a cabo en nuestras vidas por medio de la paciencia. Bueno, no es tanto como que la podemos impedir, no podemos hacerlo, pero nuestras actitudes equivocadas sí pueden estorbar el propósito de Dios en las pruebas. Podemos estorbar la plenitud de la paciencia. Si recuerdas, al inicio de la introducción del estudio de esta carta mencionamos a un autor llamado Warren Wiersbe, y estoy siendo muy ayudado por él y por otros comentarios también en la consideración de este estudio. Y Warren Wiersbe, tratando este punto, él tituló, cuando llegó el momento de comentar el versículo 4, tituló esta porción o esta sección como una voluntad sumisa. John MacArthur lo cita en su mismo comentario y utiliza la misma frase, una voluntad sumisa. Bueno, nosotros nos vamos a valer en esta hora de esa frasecita
Vamos a utilizar ese mismo encabezado para entender lo que quiere enseñarnos Santiago aquí. El propósito del Señor es hacernos entender que es que debiéramos gozarnos en las pruebas porque ellas producen paciencia. Eso lo vimos la vez pasada. Estas van a ser el medio por el cual vamos a alcanzar una actitud, un carácter que agrade más al Señor. Pero acá, y aquí entra el texto del versículo 4, la voluntad del Señor es que ese propósito se lleve a cabo de una manera completa, no a medias, no medio terminado el asunto. Bueno, medio quedó allí. Y no es que podamos impedirlo, pero sí podemos estorbarlo si asumimos la prueba con una actitud equivocada, con una actitud inadecuada. Es necesario una actitud sumisa, una actitud humilde a la voluntad del Señor en medio de las pruebas. El obstáculo más grande para que el Señor pueda cumplir sus propósitos en nosotros, por medio de las pruebas, los ponemos nosotros mismos, cuando no manifestamos una actitud sumisa. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de una actitud sumisa? Bueno, vamos entonces a aclarar estas ideas por medio de algunos ejemplos. Vamos al libro de Job y veamos en la reacción de Job ante las dificultades que llegaron a su vida. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una actitud sumisa ante las pruebas? Job está aparentemente de lo más tranquilo en su casa, bien relajado. Mandó a los muchachos a un compartir y ellos están por allá festejando en la casa del mayor. Job 1, versículo 13. Cuando de repente comienzan a llegar ciertas noticias a él. Job capítulo 1, versículo 13 dice: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Aparentemente todo va o marcha bajo control, todo normal. Pero a partir del versículo 14, vean lo que comienza a acontecer en la vida de este hombre. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. El texto 16 dice que todavía no terminaba de hablar este hombre cuando resulta otra cosa. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas, los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. El versículo 17 dice que este todavía no terminaba de hablar. Y llega otra noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Bueno, aquí es donde metemos el ejemplo. Una actitud irreverente, una actitud altiva, una actitud que reprocha la voluntad de Dios, que hubiese respondido: ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible, Dios? Pero ¿cómo responde Job? Versículo 20. Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice el versículo 22 que en todo eso Job no pecó, ¿y qué más? Y él no le atribuyó a Dios ningún despropósito. O sea, él entendía perfectamente que
Dios no obra de manera descuidada o de una manera caprichosa. Todo aquello que el Señor decide llevar a cabo lo hace con un propósito firme, eterno, sabio y amoroso en favor tuyo. Job decide confiar en la bondad, en el amor, en la sabiduría de un Dios infinitamente santo que gobierna todo asunto en este mundo terrenal de una manera soberana y absoluta. Otro ejemplo en el que podemos observar cómo en medio de la prueba surge una argumentación ante esta, sugiriendo que las cosas pues tal vez podrían ser de otra manera. Sin embargo, Dios esclarece el razonamiento de este individuo y lo lleva a que se sujete y que con humildad reciba la prueba que está atravesando. Y me refiero a Pablo con su aguijón en 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice así el apóstol que para que 2 Corintios 12, versículo 7. Dice así Pablo en 2 Corintios 12, versículo 7, que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué era ese aguijón? No lo sabemos. No podemos estar seguros de ello. Pero entendemos que era algo que perturbaba a Pablo. Y por eso en el versículo 8 él dice: yo respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es así como orarle al Señor. Eso es lícito, eso es permisible. Señor, ¿hasta cuándo la prueba ya es suficiente? Por favor, ayúdame. Pero vean la respuesta del Señor. Bástate mi gracia, versículo 9, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cuál es la reacción de Pablo? ¿Eso es así? Pues ahora, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La reacción de Pablo es distinta a la de Job, en el sentido que ante la prueba, él ora al Señor, pero una vez recibida la respuesta del Señor, él reconoce la mano de Dios obrando en su favor. La respuesta de Dios es clara: no, aún no. Es que aún no acabo mi obra en ti. Aún la paciencia no tiene la obra completa. Y es necesario que la paciencia cumpla su obra completa. Permitamos que Dios obre en nuestras vidas y tengamos cuidado de no andar sugiriendo de manera altiva al Señor, de una manera irreverente, que ya es suficiente. ¿Hasta cuándo, Dios? No, ya estuvo bueno. No, cuidado, mis hermanos. Los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Al ceder a la voluntad del Señor para nuestras vidas, nosotros reconocemos su sabio amor para con nosotros. Mostrarnos impacientes y querer abandonarlo todo porque sencillamente ya estuvo bueno, ya la prueba es demasiado prolongada. Querer que todo termine y que comience un periodo de olor y color a rosas es mostrar la misma actitud inmadura de otro personaje que he traído esta mañana para ti como un ejemplo. Acompáñame al corto libro del profeta Jonás. ¿Recuerdas la historia? ¿Sí? Jonás es mandado a una labor misionera, se pone grosero con el Señor, se rebela. Dios le da una lección y lo obliga a que cumpla su voluntad. Cuando llega el capítulo 4, este hombre tenía un serio problema de falta de misericordia en su corazón.
Porque él se enoja contra Dios porque Dios extiende la salvación a esta región a donde fue enviado. Leamos el capítulo 4, rapidito. Jonás capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, y escuchen la oración de Jonás. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ya, yo no quiero, esto es demasiada carga para mí. Bueno, eso es irreverencia. Clamar a Dios, porque mejor sería morirte que estar padeciendo lo que estás padeciendo. No es una actitud sumisa. Y lo interesante en la vida de Jonás es cómo Dios intenta manifestarle lecciones de amor y paciencia. Salió Jonás de la ciudad, versículo 5, acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, porque le proveía sombra, porque le quitaba el malestar. Versículo 7, pero al venir al alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte otra vez. Y dijo, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Deja mucho ver la reacción de Jonás. Inmadurez, impaciencia, desconocimiento del propósito de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Y es precisamente eso lo que nosotros debemos evitar a la luz del pasaje de Santiago 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Y es necesario que tú y yo aprendamos a que, así como los caminos del Señor no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El factor tiempo para Dios no tenemos ni idea de si lo tiene en cuenta, porque Él es eterno, nosotros finitos. Entonces, solo Él entiende ese periodo que nosotros llamamos tiempo y que será suficiente para que la paciencia cumpla su propósito en nosotros. Ahora, Santiago termina el versículo 4 aclarando que ese tiempo de paciencia, de perseverancia, lleva a cabo o tiene un propósito bien fijo, claro y definido. Termina diciendo el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seamos perfectos y cabales. Y vamos a estar entonces considerando esas dos palabritas. Cuando Pablo, ese ejemplo que veíamos de Pablo con respecto a su aguijón, ese ejemplo es esclarecedor en este punto. Porque Pablo relata que la respuesta del Señor fue ¿cuál? Bástate mi gracia porque mi poder ¿qué? Se perfecciona en la debilidad. Esta palabra que según los Corintios traduce como perfecciona es la misma palabra que Santiago usa aquí en el versículo 4 cuando se habla de ser perfectos. Es una palabrita griega que se denomina, suena como teleios, que lejos de brindar la idea de algo impecable o de impecabilidad, lo que nos brinda más bien es la idea de alguien completo, mentalmente, íntegramente, moralmente, pleno en su carácter moral, porque finalmente ese es uno de los objetivos de la prueba en nuestras vidas, produciendo paciencia, que alcancemos una actitud
madura, firme, estable, completa, que razona debidamente, no como Jonás. Santiago menciona otra palabra, cabales. Él dice, para que sean perfectos y cabales. Y ese segundo término es prácticamente un sinónimo del anterior. También significa plenitud, algo completo. De manera llana significa completo. Así que lo que vemos aquí en la segunda parte de este versículo 4, ¿sí? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perfectos cabales sin que os falte cosa alguna. Es una tríada de sinónimos. Los primeros dos son dos términos, perfectos, cabales, y el tercero, es una frase presentada en forma negativa, sin que os falte cosa alguna, o sea, que sean completos. Ese es el esquema del versículo 4. Toda esta argumentación que viene desde el versículo 2 de ese capítulo de Santiago era característico en medio de los judíos. Y Santiago quiere mostrarse familiar con ellos, incluso en la manera en que les presenta sus argumentos. La tradición judía continuamente acentuaba el hecho o esa virtud de soportar las pruebas y ocasionalmente hacía hincapié en el gozo a causa de que Dios, quien era soberano, gobernaba toda circunstancia. Ahora, aquí, en la manera en que presenta los argumentos, también quiere mostrarse familiar con los judíos que le están prestando oídos, porque era costumbre en la tradición judía que se presentaba una idea y esta desencadenaba una serie de otros asuntos que iban relacionados de manera encadenada, por decirlo así. Pero lo más resaltante de este asunto es que la Biblia no solamente presenta eso acá en la carta de Santiago. Ese desencadenamiento de ideas lo vemos en otras partes de la Biblia. Romanos capítulo 5 habla exactamente del mismo tema. Yo lo voy a leer de acá, de la versión Reina Valera, pero si tú tienes en la casa una Biblia de las Américas, o acá estás escuchando y siguiendo este estudio con una Biblia versión de las Américas, quiero que te fijes allí, porque la Biblia de las Américas en este punto de Romanos 5, versículo 2 al 4 es más preciso. Pablo está hablando de la justificación de la fe y dice que nos gloriamos en eso, en el hecho glorioso de que el Señor, de que ahora tenemos paz para con Dios. Pero entonces añado, pero no solo esto, versículo, leamos desde el 2, sí, desde el 3, perdón. No solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? En las tribulaciones. ¿Cómo decía Santiago? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pablo está diciendo, nos gloriamos en las tribulaciones. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Y aquí Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo mismo que dice Santiago por allá. Santiago dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y ahora Romanos dice la misma idea. Ahora sigue diciendo Pablo acá en Romanos 5:4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahora, la versión de las Américas dice que no solo nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia un carácter probado. Así lo pone la Biblia de las Américas y en mi parecer es una traducción más adecuada y encaja de manera bien precisa con lo que nos acaba de decir Santiago por allá en el capítulo 1, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa verdad la vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de una manera clara, llana. Ese es el propósito de las pruebas. Mira cómo lo menciona Simón Kistemaker en su comentario a Santiago también. Él dice: si realmente hemos recibido todas las partes necesarias que nos hacen maduros y completos, y si Dios nos ha dado todas las cosas, de modo que no carecemos de nada, debemos ser capaces de soportar las pruebas que Dios nos pone. Y porque Dios nos ha equipado plenamente, podemos perseverar en la fe. Volviendo al punto inicial que mencionábamos al principio, la necesidad de terminar bien. Definitivamente, el final de nuestra carrera se vería más glorioso si nosotros llegamos adornados de todas esas virtudes que hemos mencionado, que deberían formar parte de nuestro carácter. Gozo en medio de toda la carrera, gozo en medio de las pruebas que te vas a conseguir en la carrera, mostrando confianza en cada obstáculo que apareció en la prueba, porque sabías y confiabas que Dios y el Señor estaban de tu lado, evidenciando un carácter probado que te fue llevando o llenando de experiencia para correr más confiadamente. Un final cargado con todas esas virtudes sería verdaderamente un final de carrera de fotografía. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Es precisamente ese el propósito de Dios, hacer que tú, en el desempeño de tu vida de fe, te parezcas al Señor, seas como Él. Mira, mi hermano, para terminar, no es que vamos a terminar ya, pero esta es la parte final. Déjame ilustrar ese proceso en la vida en un personaje bien familiar para nosotros. José, el patriarca. Porque la vida de ese hombre nos enseña, las circunstancias que tuvo que lidiar este hombre, nos enseñan un modelo de la obra que el Señor lleva a cabo muchas veces en la vida de muchos. El Señor adentró a José en una especie de curso que estaba compuesto de varios módulos y que José tuvo que ir cumpliendo módulo a módulo. No había manera de decirle: no, ya, yo abandono acá. No, ¿por qué? Porque la paciencia debe tener su obra completa. Eso no es un trabajo a medias. Vamos, ya de allí creo que no nos moveremos tanto. Génesis capítulo 37. Vamos a Génesis capítulo 37 y vamos a ver en la vida de este hombre el inicio de este curso, digamos, o llamémoslo así, el módulo 1 del curso en la vida de José. Este joven vivió sus años jóvenes como muchos de los jóvenes que nosotros tenemos a nuestro alrededor al día de hoy, recibiendo el cuidado y las atenciones de sus padres en casa, cómodamente, seguramente despreocupado, ni siquiera imaginaba que se iba a ver envuelto en las circunstancias y situaciones que tuvo que atravesar. Pero el Señor tenía otros planes para él. Génesis capítulo 37, versículo 2, dice que esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba conocido de Bila y conocido de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. A pesar de su corta edad,
A pesar de ser el menor, eso era raro verlo en las familias de Antiguo Oriente, que el menor tuviese algún tipo de preferencia. En el caso de José fue así. Él era más amado por su padre que el resto de sus hermanos. Y así es la vida de José. Se le muestra preferencia en el seno familiar. Parecería que todo marcha bien para este joven. Sin embargo, las pruebas iniciales comienzan precisamente en el mismo seno familiar, con el desprecio de sus hermanos. Versículo 4 y 5 dice que, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Posiblemente en la mente de José, debido a ciertos sueños que el mismo Señor le había mostrado, él no imaginó que el cumplimiento de esas promesas llegase de la manera en que Dios había establecido que llegaran. No lo pensó de esa forma. Incluso llegó a decir, bueno, ya que Dios me ha mostrado esto, tal vez mis hermanos cambiarán su actitud para conmigo en el instante en el que el Señor me superponga sobre ellos y tendrán que verme con más respeto. Pero las cosas no fueron así. Versículo 6. Él comienza y les relata el sueño y les dice, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ese desprecio inicial, que pudiéramos decir o definir como una prueba inicial en su vida, derivó en un plan siniestro de parte de sus hermanos, quienes deciden venderlo como esclavo a una compañía extranjera. En medio de la prueba, uno siempre anhela que todo termine lo más pronto posible, ¿cierto que sí? Tal vez José en algún momento llegó a pensar que su relación con sus hermanos iba a mejorar, que las cosas iban a ser distintas, que de pronto en algún momento Dios lo movería y lo haría vivir retirado de ellos, o como Dios lo había mostrado en sus sueños, le rendirían respeto. Sin embargo, la historia no terminó así. Seguimos leyendo en Génesis 37. Ahora leamos los versículos del 18 en adelante. Cuando ellos, los hermanos de José, lo vieron de lejos, antes que él llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Así es, las pruebas muchas veces llegan y tú no tienes nada que ver con las intenciones del corazón de otras personas que quieren dañarte. Pero son pruebas y Dios las está utilizando. Ellos conspiraron contra José para matarle. Y dijeron el uno al otro, y aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle, echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Les dijo a Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Viendo este texto ayer decía, wow, qué crueldad. Mientras el joven está allí
tirado, ellos se sientan a comer sin ningún tipo de remordimiento. Bueno, no te extrañes si a tu alrededor las pruebas vienen a causa de terceros con una crueldad semejante. Pero confía, el Señor sigue siendo soberano y teniendo todo en su absoluto control. Se sentaron a comer pan, versículo 25, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. De una manera injusta, inesperada, este jovencito que el día anterior disfrutaba del cariño y las expresiones de amor y atenciones de sus padres, termina ahora siendo vendido a una compañía extranjera y llevado a un país lejano, a Egipto. Finalmente, una vez en manos de los madianitas, él termina siendo vendido como esclavo a un oficial egipcio, a un oficial de Faraón, Potifar. Porque así lo vemos al final acá del versículo 37. Los madianitas lo vendieron en Egipto, versículo 36 del capítulo 37. Los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahora, algo que la Biblia en este punto se encarga de dejar claramente evidenciado es que en todo momento en las tribulaciones de José el Señor estaba presente. En todo momento. Nosotros no experimentamos un abandono de parte de Dios en las pruebas. Recuérdalo, no lo olvides. El Señor quiere cumplir un propósito en ti. Él quiere que la paciencia tenga su obra completa. Y es Él el que lo lleva a cabo. No hay un segundo en que Él te descuide y te deje a la aventura en medio de la prueba. Fíjate el versículo 2 del capítulo 39. Mas Jehová, Génesis 39, 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Mira, mi hermano, Potifar lo vio. Potifar se dio cuenta de que algo había en José. Él reconoció que a pesar de cómo había llegado este joven a servir en su casa, a pesar de que había llegado como un esclavo, Dios le acompañaba. El Señor estaba con él. Potifar lo vio. Y el mismo José tiene que haberlo reconocido. Y eso tuvo que llevar al joven a pensar que a pesar de las pruebas, a pesar de que estaba donde estaba, tal vez las cosas de allí en adelante serían distintas. Bueno, a ver, la prueba es esta, pero tal vez puede llegar a ser llevadera, ya que está aconteciendo lo que está aconteciendo. Sin embargo, como mencionábamos anteriormente, los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Cuando nosotros decimos, bueno, yo creo que hasta allí, aquí ya se acabó, ya aquí la paciencia tiene su obra completa, es en ese momento cuando Dios dice, no, todavía no. Esto aún no termina. Y para José el curso no termina. Más bien, vengan, que le toca el módulo 2. Capítulo 39, versículo 11 al 20. Aconteció que entró él un día... me salté un texto. Versículo 7. Génesis 39, versículo 7. Tiene la gracia de Potifar sobre él, parece que todo marcha bien, pero, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Antes habían sido sus hermanos, ahora es esta mujer impía que pretende seducirlo.
Y al no acceder a la pretensión de ella, pues comienza una nueva prueba para José. Porque ahora va a terminar siendo uno de los presos del gobierno egipcio. Ahora sí, versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, se huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Un paréntesis aquí. Mientras avancemos en la carta de Santiago, nos vamos a dar cuenta de una diferencia abismal que existe entre las pruebas en donde Dios nos introduce y las tentaciones que Satanás nos presenta. No es lo mismo, cuidado, porque es que nosotros nos podemos meter en problemas a causa de pecados por ceder a tentaciones, y eso es un asunto muy distinto. Acá, en la experiencia de José, él decide ser obediente al Señor, no ceder a la tentación, y eso termina pues acarreando una prueba sobre su vida, porque termina preso. Pero esa es una idea que vamos a aclarar más adelante, antes de finalizar el capítulo 1 de la carta a Santiago. Lo menciono porque es importante reconocer acá que José, o la prueba llega a José a pesar de decidir ser obediente al Señor. Pudo haber razonado José algo así como que: yo decidí ser obediente al Señor y mira cómo termino. No lo sabemos. No sabemos si él dijo eso. Pero lo que sí sabemos es lo que la Biblia nos muestra. Y es que en esta situación Dios seguía con él. El Señor seguía con él. Y él pudo pues haber pensado: pues bueno, me gozo en esta nueva tribulación. Así el Señor lo ha querido. Pareciera que esto todavía no termina, pero sé que Él continúa a mi lado. Versículo 21 del capítulo 39. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe en la cárcel. Pareciera que llega a un tercer módulo ahora, José, en ese curso. Y aquí aprendemos, de lo que vamos a ver ahorita, es que las pruebas no se pueden abreviar. No podemos hacer eso. No es posible. Y esto Santiago lo quiere dejar muy en claro en la mente de sus oyentes. La obra que el Señor desea realizar la va a llevar a cabo completamente y no existen atajos. No hay posibilidad alguna de que Dios deje su obra a medio acabar. Así sucede en la vida de todos los creyentes, así sucedió en la vida de José. Sabiendo que el Señor le acompañaba en toda circunstancia, asume su encarcelamiento, experimentando la compañía del Señor nuevamente. Dicen los versículos 22 y 23, el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, lo hacía prosperar. Mira, mi hermano, estas experiencias, este tipo de periodos de paz, aún en medio de la prueba, normalmente
alimentan ese sentido de esperanza que hay en nuestro corazón. Alimentan ese pensamiento de que tal vez las cosas comenzarán a cambiar y serán mejores. Y luego de la interacción que José tuvo con dos amigos presos allí, yo sí creo que él debe haber alimentado fuertemente sus esperanzas. Dice el versículo 5 del capítulo 40, que llega un copero y un panadero presos allí, que eran el copero y el panadero del rey. Se metieron en problemas y terminaron presos junto a José. En algún momento tienen un sueño, ambos, y José les interpreta sus sueños. Y el sueño de aquel que sale favorecido se cumple, tal como él lo menciona. Entonces, José le dice, versículo 8, hemos tenido un sueño, no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. El jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. En la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón. Y daba yo la copa en mano de Faraón. Le dijo José, esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Versículo 14. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Yo acostumbro repetir mucho un texto de Romanos 5, versículo 5, que dice que la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. La esperanza en el Señor no hay manera que te deje mal. No te avergonzará, no te defraudará. Sin embargo, nuestros corazones pecaminosos e inconstantes nos llevan vez tras vez a desanimarnos en el camino de la prueba. Sentir que los días pasan, nada cambia, nada mejora, no llega a una situación que cambie la presente. Ver esa realidad se convierte, detenernos a considerar esa situación que nada cambia, se convierte en un enemigo tenaz en ese propósito que Dios tiene de desarrollar en nosotros un carácter maduro y firme, completo en Cristo Jesús. Y en el caso de José, luego de encomiar a su compañero de prisión, por favor, acuérdate de mí cuando vengas, haz de mí misericordia delante de Faraón, mueve ahí influencias, háblale de mí, y ver que nada ha pasado. Mis hermanos, aprender a mantener la esperanza en una situación así es ejemplar. Y eso es lo que debemos aprender. Ver que nada cambia puede resultar desalentador. Después de experimentar una esperanza firme, de que llegan periodos así que parece que las cosas van a cambiar y luego resulta que nada pasó, eso puede ser verdaderamente desalentador. Porque, ¿quieres que te diga algo? Versículo 23 de Génesis 40. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Bueno, pero de pronto por ahí en unos meses te vuelve a recordar. En unos meses, versículo 1 del capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años, 2 años pasaron. Pero es que la paciencia debe tener su obra completa, para que podamos ser perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Y el tiempo que eso tome, solo lo conoce el Señor. No lo sabemos, no lo sabes tú, no lo sé yo, no lo sabemos. Años de vigor, fuerza y juventud perdidos injustamente en cada uno de los episodios presentados en la vida de José. O años de preparación, años
de formar en José un carácter firme, estable, entero, completo, confiado en el Señor? ¿Cómo decidimos verlo? Pregúntate esto. ¿Cómo decidimos ver todo este tiempo de pruebas en la vida de José? ¿Como años de un pobre muchacho que mostraba potencial y perdió todo ese tiempo en la cárcel? ¿O como un periodo de tiempo que Dios ha utilizado para formar en él el carácter de Cristo? Pregúntate eso. ¿Cómo definirías tú esos periodos de tiempo? Con esto terminamos. Si es que en el tiempo del Señor las pruebas continúan o cesan, pero solo en el tiempo del Señor. El capítulo 41 de Génesis comienza diciéndonos que pasaron entonces 2 años, hasta que un evento relacionado con el mismo faraón es que logra poner en contacto a José con una posible liberación de la prisión. Ese don que el Señor le proveyó, el de interpretar sueños, vuelve a ser requerido una vez más, pero esta vez de parte de Faraón. No tengo tiempo para leer, pero lee el capítulo 41 y vas a tener una idea clara de cómo fue el proceso por medio del cual finalmente José es liberado de la prisión. El relato va desde el versículo 1 hasta el 37. Nos habla de la gracia de Dios a favor de José para favorecer el pedido de Faraón. Y en un inesperado giro del destino, el Señor mueve a Faraón a que reconozca a José como un individuo donde reposa el Espíritu de Dios. Y solo aquel que tiene la gracia y las capacidades de gestionar y coordinar los periodos que se vienen. Los 14 años, 7 de prosperidad y 7 de mucha escasez. Génesis 41, versículo 39 en adelante. Dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Hasta allí consideramos la historia de José en esta mañana. Y lo que observamos hasta este punto es que en el propósito sabio y soberano de Dios, esta era la manera en que este joven iba a llegar a conectarse con el imperio egipcio. En el nivel personal sabemos que José aprendió la lección, aprendió lo que se esperaba que él aprendiese en el curso, por la manera en que él reconoce al Señor en su diálogo con Faraón. En todo momento le rinde la gloria a Dios. Dios está muy presente en todos sus razonamientos. Génesis 41, 16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Versículo 28. Esto es lo que responde a Faraón: lo que Dios va a hacer. Versículo 32. El suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Aprendió José, pero en un sentido más amplio, seguramente aprendió que Dios gobierna de manera soberana todo asunto
y que Él decide utilizarnos como considere para cumplir sus propósitos divinos. El punto que quería, o en el punto que quería, Dios dio por terminado ese periodo de aflicción en la vida de José. El Señor quitó toda aflicción en su vida, pues no, seguramente no. En un grado u otro, las aflicciones continuarían en la vida de José, con la esposa, con los hijos, no lo sé. Como Müller, las pruebas no cesan. No hay un momento de nuestras vidas en que podamos decir, libre de pruebas. ¿Bajan en intensidad? Sí. Hay pruebas más livianas que otras, pero no cesan, continúan presentándose. Lo importante es que observamos cómo José en este punto de su vida parece tener más presente que nunca al Dios a quien sirve. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de todo lo que hemos visto en esta hora? Para terminar. En primer lugar, recuerda, la actitud sumisa siempre va a ser de mayor provecho y gozo. Que Dios tenga una impresión de nosotros como la que tuvo de Job. En todo esto no se halló pecado. O en Pablo. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Siempre va a ser de mayor provecho obtener un reporte de parte de Dios como el que le dio a Job o a Pablo. No más bien que Dios deba darnos impresiones, porque debemos mejorar actitudes como las de Jonás. En todo tiempo, mis hermanos, en todo tiempo no hay mejoras del alma sin pruebas. Y las mejoras que Dios quiere hacer en nuestras vidas y almas son completas, no trabajos a medias, no trabajos medio bien hechos. Y hablando de pruebas, ten bien presente siempre que el Señor utiliza las pruebas para nosotros de maneras muy particulares. Y de manera muy particulares e individuales, Él decide darle término a cada uno. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerda a Job, recuerda a Pablo, ¿sí? A Job, el Señor termina sus sufrimientos y restituye todo en la vida de Job. Sus camellos, sus ovejas, su ganado, los hijos, las propiedades, todo. Si mal no recuerdo, pareciera sugerir en la Biblia que este hombre llegó a ser mucho más rico de lo que era antes. Pero ¿nunca te has detenido a considerar la vida de un hombre como Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el precursor del Mesías, lo anunció. Y yo sospecho que Juan el Bautista tenía esperanza de que las cosas algún día para su vida fuesen mejores. Con esa pregunta que le suelta en algún momento al Señor: Señor, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Porque yo no veo que esto cambie mucho. Con la esperanza de que las cosas fuesen mejores, así quedó. Porque su vida no fue mejor. Termina injustamente encarcelado, muerto por el capricho de una niñita impía, lo terminan decapitando. Entonces, yo te he presentado hoy ejemplos acá de Job, de José. Termina siendo el más grande dignatario en Egipto, solo por debajo de Faraón. Pero no nos confundamos, porque tal vez el final de nuestras pruebas no termina decorándolo todo como un cuento feliz, sino que terminamos sufriendo. Estamos en un mundo caído. Así que tengamos eso presente en todo momento. Con esto termino, amados hermanos. Este es el testimonio de una joven que quedó discapacitada a los 17 años por un accidente ocurrido en el año 1967. Una hermosa joven de 17 años, alegre, atractiva, atlética, emprendedora, a punto de ir a la universidad. Poseía amigos, una posición social estable y un futuro prometedor. Estaba nadando con sus hermanas, se tiró de cabeza, pero en un lugar poco profundo, y se golpeó la nuca. El golpe la dejó cuadraplégica.
postrada en una silla de ruedas y encontró la fuerza para vivir dependiendo del amor infalible de Jesucristo. Durante 2 años de rehabilitación aprendió a pintar usando un pincel sujetado entre sus dientes. Y escuchen lo que ella dice. Oré cada oración para ser sanada, pero Dios obviamente tenía otros planes. En cuanto ahondé profundamente en las Sagradas Escrituras, empecé a ver revelarse el plan de Dios para mi vida, y Él estaba usando mi discapacidad para empujarme dentro de los brazos de Jesús. Sinceramente puedo decir que prefiero estar en una silla de ruedas conociendo a mi Señor que estar sobre mis pies. Este es el testimonio de una joven llamada Joni Eareckson Tada. Y recordemos, mis hermanos, la meta es ser perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Y si Dios va a utilizar una cuadraplegia para lograrlo en tu vida, lo va a hacer. Por eso debemos gozarnos en las pruebas, tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Termino con este texto que mencionamos la semana pasada, Salmo 138, versículo 8. Y es que Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a orar. Amado Padre, es fácil, resulta fácil hablar teóricamente, Señor, acerca de ser gozosos en las pruebas, de perseverar en medio de ellas. Pero lo importante, Señor amado, es que aprendamos, que nosotros seamos capaces de que todo lo que hemos aprendido en esta mañana lo podamos poner en práctica en el momento en que las pruebas toquen a nuestras puertas. Que no olvidemos cómo es que, siendo que tú puedes estar con José, puedes estar con cualquiera de nosotros. Cómo, Señor, siendo que tú has obrado en la vida de muchos, puedes obrar en la vida de nosotros por medio de las pruebas. Padre, bueno, gracias por esta enseñanza. Gracias por lo que hemos aprendido en esta hora. Mira a tu iglesia, por favor, y edifícala por medio de tu palabra. Edifícala, Señor. Asístenos y ayúdanos con lo que hemos escuchado en el día de hoy. A todos y cada uno de nosotros, en las esferas en que nos movemos, en los lugares en que nos movemos, que te demos gloria, confiando y siguiendo tu preciosa palabra que nos acompaña y nos ha acompañado en esta mañana. Gracias te damos en el nombre de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.